Básicamente, la regla de la cadena es un teorema que permite obtener la derivada de una función compuesta. Así que será una buena idea recordar qué es una función compuesta. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos dos funciones, siendo f x a la 5 y g coseno de x más 3x. Nosotros podemos conformar una función compuesta que simbólicamente se representa de esta manera y que es equivalente a sustituir en cada una de las variables de f todo lo que vale g. Por lo que, tal como acabo de mencionar, coseno de x más 3x se sustituiría en la variable de f que tenemos aquí, por lo que tendríamos como resultado que la función compuesta f de g es coseno de x más 3x todo elevado a la 5. También podemos obtener la función compuesta g de f, que significa que en cada una de las variables de g vamos a sustituir todo lo que vale la función f. Eso quiere decir que x a la 5 se sustituiría aquí y también aquí, dándonos como resultado la siguiente función: coseno de x5 más 3x a la 5. También es posible obtener, por supuesto, la función compuesta f de f, que es equivalente a sustituir la misma función f dentro de sus mismas variables. Y como pueden observar, el resultado sería x a la 5 elevado a la 5. Simplificando, tendríamos x a la 25. Muy brevemente, podríamos decir que una función compuesta es sustituir una función en otra función. Hasta este momento, atendiendo los temas que hemos visto con anterioridad, somos capaces de resolver derivadas de funciones sencillas tales como x a la 3, que su derivada es 3x al cuadrado, como seno de x, siendo su derivada coseno de x. También tenemos la derivada de la función logaritmo natural de x, siendo 1 entre x, y claro, la derivada de la función e a la x, que es la misma función e a la x. Pero ¿qué sucede si en vez de tener x a la 3, llevamos a cabo una función compuesta y nos quedaría x a la 4 menos 3x? No sabríamos hasta este momento cuál sería su derivada. ¿O qué pasaría si también, en vez de tener seno de x, quisiéramos derivar seno de x a la 8? O en vez de tener logaritmo natural de x, tuviéramos logaritmo natural de 3x a la 5. O en vez de tener e a la x, tendríamos exponencial de 5x más 2. Hasta este momento no tendríamos teoremas que nos permitirían derivar fácilmente estas funciones. Sin embargo, vamos a ver que con la regla de la cadena podemos llevar a cabo dichas derivadas. Como ya mencioné con anterioridad, la regla de la cadena nos permite encontrar la derivada de una función compuesta. Así que si quisiéramos conocer la derivada de una función compuesta f de g, es equivalente a derivar la función g y en cada una de sus variables sustituir lo que vale la función g sin derivar. Todo esto multiplicado por la derivada de la función g. O expresado de una manera más fácil y conveniente, podemos decir lo siguiente: la derivada de una función que depende de u, en donde esta función es f función compuesta de g, es equivalente a derivar la función que depende de u multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Y para que podamos ver más claramente cómo es que se comporta la regla de la cadena, vamos a aplicarla en la derivación de 4 funciones. Supongamos que queremos derivar la función f de x igual a x a la 4 menos 3x todo elevado a la 3. Consideremos convenientemente a u
como x a la 4 menos 3x. Es decir, todo este término equivale a u. Por lo que, temporalmente, nuestra función a derivar se va a convertir en una función que depende de u. Y es igual a u a la 3. Recordando nuestra fórmula de la regla de la cadena, vamos a derivar dicha función de u y después la multiplicaremos por la derivada de u con respecto a x. Así que tendríamos lo siguiente. Como se puede observar, nos vamos a enfocar a derivar este término que depende de u y su derivada es 3u al cuadrado, multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Como sabemos que u es igual a x a la 4 menos 3x, entonces podemos sustituir este término y nos queda de la siguiente manera. 3u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x, que claramente es 4x a la 3 menos 3. Finalmente, como sabemos cuánto vale u, vamos a sustituirlo y tendríamos la respuesta de la derivada de la función original, que sería 3, por lo que vale u, que es x a la 4 menos 3x, todo elevado al cuadrado por la derivada de u, que es 4x a la 3 menos 3. Por eso tenemos aquí nuestra carita feliz, porque quiere decir que hemos derivado correctamente esta función compuesta original aplicando la regla de la cadena. Y podemos decir también, de una manera muy sencilla, que hicimos convenientemente un cambio de variable, pero al final volvemos a expresarlo en función de la variable original x. Veamos otro ejemplo. Supongamos que queremos derivar la función seno de x a la 8. Entonces, convenientemente, vamos a considerar a este término como u. U es igual a x a la 8. Así que nuestra función se transforma temporalmente en f de u igual a seno de u. Recordando nuestra fórmula, procedemos a derivar esta función de u y sabemos que la derivada de seno de u es coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Como sabemos cuánto vale u, que es x a la 8, en el siguiente paso sustituimos la derivada de u con respecto a x, que es 8x a la 7, y este término queda igual. Finalmente, como sabemos cuánto vale u, lo sustituimos y la derivada de la función original es coseno de x a la 8 por 8x a la 7. En nuestro tercer ejemplo tenemos que vamos a encontrar la derivada de la función logaritmo natural de 3x a la 5. Así que consideramos convenientemente a u como el argumento de la función logaritmo natural, que es 3x a la 5. Así que nuestra f de u se transforma en logaritmo natural de u. Recordando nuestra fórmula de la regla de la cadena, procedemos a derivar la función de u y tenemos 1 entre u por la derivada de u. Como u es 3x a la 5, en el siguiente paso sustituimos su derivada, que es 15x a la 4, y finalmente sustituimos el valor de u, así que nos quedaría 1 entre 3x a la 5 por 15x a la 4. Ese sería el resultado de nuestra derivada. Sin embargo, como podemos simplificar algebraicamente, nuestro resultado ideal definitivamente será 5 sobre x, que es simplificar el 15x a la 4 entre 3x a la 5. Finalmente, supongamos que queremos derivar la función exponencial de 5x más 2. Hacemos nuevamente un cambio de variable en donde u es igual a 5x más 2. Así que nuestra función nos quedaría f de u igual a e a la u. Recordando nuestra fórmula de la regla de la cadena, tenemos que procedemos a derivar el e a la u y sabemos que su derivada es la misma e a la u por la derivada de u con respecto a x. Como conocemos cuánto vale u, su derivada es 5, que se expresa aquí claramente, así que finalmente sustituimos lo que vale u y nos quedaría exponencial de 5x más 2 por 5 y
Finalmente, convenientemente, expresamos este 5 como coeficiente y nos quedaría 5 exponencial de 5x más 2. Muy bien, cuando pretendemos calcular o encontrar la derivada de una función, se hace uso de reglas o fórmulas de derivación. Considero que las reglas principales son la potencia, la cadena, el producto y el cociente. Obviamente hay muchas más fórmulas, pero estas son las principales. Aquí pueden visualizar cada una de las fórmulas. Y también hemos escrito varios ejemplos para resolver. Empecemos con la regla de la potencia. Esta es la regla principal y esencial dentro de las derivadas. Resolvamos este ejemplo. Es una función polinomial. F' de x es igual. Se deriva término a término. Y lo único que debemos hacer es bajar el exponente a multiplicar al término que se encuentra delante de la variable x. Por algo se llama regla de la potencia, porque trabajamos con el exponente. Empecemos. 3 por 4, 12. Mantenemos la x y a este exponente le restamos 1. 3 menos 1, 2. Ya está derivado el primer término de la función. Pasemos al segundo término. Menos, aquí tenemos como exponente 1 que no se escribe. 1 por 2 es 2. Mantenemos la x y le restamos a este exponente 1. 1 menos 1, 0. Escribimos el 0 y finalmente vamos con más 1. Cuando tenemos un número sin la variable x, significa que es una constante. Y como regla también tenemos que la derivada de cualquier constante es igual a 0, así que ya no hace falta escribir. Continuamos, f' de x es igual 12x al cuadrado menos 2, y cuando tenemos x elevado a la 0 es 1. 1 por 2 es 2. Por lo tanto, cuando tengamos un término 2x sin exponente, o de hecho exponente 1, simplemente su derivada será el término numérico 2. De esta manera estamos encontrando la derivada de la función. Pasemos a la regla de la cadena. Esta se utiliza cuando tengo toda una función elevada a un exponente, como es este caso. Y para derivar aplicamos el siguiente procedimiento. Primero utilizamos la regla de la potencia. Bajamos este exponente a multiplicar a lo que esté delante del paréntesis. Aquí tenemos el 1. 1 por 4, 4. Copiamos todo lo que está dentro del paréntesis. Menos 5x al cuadrado más 3. Y a este 4 le restamos 1, 3. Y aquí viene la regla de la cadena. Volvemos a abrir un paréntesis y debemos encontrar la derivada de lo que se encuentra dentro del paréntesis, de esta expresión, aplicando la regla de la potencia término a término. Entonces, este 2 baja a multiplicar al 5. 2 por menos 5, menos 10. X. A este 2 le restamos 1, quedando 1. El 1 no se escribe en potencia. Más 3, la derivada de 3, ¿cuánto era? 0. Entonces no hace falta escribir. Ya tenemos la derivada, pero podemos aplicar operaciones algebraicas para reducir la expresión. Este 4 no puede ingresar a multiplicar a estos términos porque aquí está un exponente. Pero este 4 sí puede multiplicar al 10 porque no hay exponente. F' de x es igual. Más por menos, menos. 4 por 10, 40x. Que multiplica a menos 5x al cuadrado más 3 y todo esto al cubo. Encontrando la solución. No se olviden, se aplica la regla de la cadena cuando tenemos toda una función elevada a un exponente. Pasamos a la regla del producto. Esta se utiliza cuando tengo dos funciones que se están multiplicando entre sí. Para derivar, aplicamos obviamente la regla de la potencia y la regla de la cadena de ser necesario. Lo que les recomiendo es escribir por separado cada una de estas funciones. A la primera función la llamo u y a la segunda función v. Derivamos cada una por separado. U' es igual. Aplicamos regla de la potencia. El 3 baja a multiplicar al 2. 3 por 2, 6. Mantenemos la x y al 3 le restamos 1 quedando 2. Más, ya concluimos que 5x no hay exponente o está el exponente 1, la derivada es solamente el número 5. Pasamos a la otra función, v, es igual, el 5 baja a multiplicar al menos 1, 5 por menos 1, menos 5. Mantenemos la x, restamos 1 al 5, 4. Más 2 por 3, 6. Mantenemos la x y le restamos 1 al 2, quedando 1 como exponente pero no escribimos. Una vez que hemos derivado cada una de las funciones, ya podemos utilizar la regla del producto. Solo copiemos lo que nos indica la fórmula. Miren, dice, copiar la derivada de u. Nos vamos, buscamos y aquí tenemos, entre paréntesis, 6x al cuadrado más 5. Cerramos paréntesis.
multiplique por v. Busquemos v, aquí está, miren. Paréntesis, menos x a la quinta más 3x al cuadrado, cerramos paréntesis. En la mitad ponemos el signo positivo. Paréntesis, copie u. Aquí está u. 2x al cubo más 5x. Paréntesis y multiplique por v'. V' está aquí. Menos 5x a la cuarta más 6x. Y listo, ya está derivado. Ahora, utilizando operaciones algebraicas, multiplicamos los paréntesis y reducimos la expresión. Pero bueno, eso no lo voy a realizar en este momento, así que les dejo de tarea. Pasemos a la última regla, el cociente. De igual manera, por separado, saco las distintas funciones, tanto el numerador como el denominador, y le asigno un nombre, u y v. Derivo cada una por separado. Empecemos, la derivada de u es igual, bajo el exponente 3, por menos 6 menos 18x, le resto 1, 2. Más 2 por 8 es 16. X, le resto 1 al 2, queda 1, no se escribe. Derivada de v es igual, la derivada de 4x nada más es 4. Y la derivada de una constante 0, así que no escribimos. Al tener ya derivada las funciones por separado, empezamos a aplicar la regla del cociente. Miren, aquí está clarito lo que debemos hacer. Dice, copie la derivada de u. Buscamos, aquí está. Entre paréntesis, menos 18x al cuadrado más 16x. Paréntesis, multiplique por v. Aquí está, miren. 4x menos 9. Ponga el signo negativo porque la división o cociente se relaciona con la resta. Menos. Paréntesis, copie u. Entonces buscamos u. Aquí lo tenemos. Menos 6x al cubo más 8x al cuadrado. Y multiplique por la derivada de v. Busquemos. Aquí lo tenemos. Nada más es 4. Finalmente copie v pero elevado al cuadrado. V lo tenemos aquí. Pero también podemos copiar de la función original. El mismo denominador siempre irá abajo. 4x menos 9. Entre paréntesis por la fórmula al cuadrado. Y ya está derivado. Lo único que falta es aplicar operaciones algebraicas para reducir la expresión.